a la mesa Filosofía Romana y Neoplatonismo, con la conferencia magistral presentada por la doctora Analia Sapere de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que nos presenta Paideia platónica en la obra de Plutarco. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Supongo que es compartir toda la pantalla y cualquier cosa, si no pasan las diapositivas, les pido que me avisen. ¿Puede compartir la pantalla o puede compartir una ventana en específico? Ahí se ve. Sí, listo. Bueno, cualquier cosa, o sea, va a ir pasando la presentación. Si no pasa, por favor, avísenme porque recae la presentación también en algunas lecturas. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, la Universidad Autónoma del Estado de México. Aclaro entonces que mi exposición va a tratar sobre Paideia platónica en la obra de Plutarco, que es en el marco de una investigación radicada en el Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires, y dado que vamos a trabajar puntualmente con la obra de Plutarco, me parecía pertinente, por las dudas, por algún distraído, hacer una mínima presentación del autor. Tenemos acá algunos datos básicos. Plutarco vivió entre el 46 y el 119 o 125 después de Cristo. Tiene dos obras fundamentales, que son Las Vidas Paralelas, que es una colección de biografías, y por otro lado Moralia, que es una obra miscelánea, podríamos decir, porque es un conjunto de tratados de diversa índole, y esto me interesa ya ir marcándolo porque efectivamente, dado que yo voy a trabajar con el tema de la educación en Plutarco, tomando en consideración la influencia platónica, voy a trabajar justamente con dos partes de estas dos obras. Entonces va a haber ahí un cotejo, entonces ya es importante tener esto presente. Y por otro lado, también me interesaba destacar el hecho de que Plutarco vive en el contexto del Imperio Romano, y más específicamente, si hablamos del ámbito intelectual en el que se desarrolla su carrera, estaríamos hablando de la segunda sofística. Ahora voy a hablar de esto, pero en todo caso lo que me interesa mencionar ahora en relación al contexto puntualmente es que efectivamente Plutarco es un intelectual que se rodea de la élite griega y romana de este periodo. De hecho, traba amistad con personajes influyentes de la política romana, y él mismo incluso ha sido funcionario, o sea, ha sido magistrado, sacerdote de Apolo en el templo de Delfos, también representó a su pueblo natal en Queronea, en varias misiones en el extranjero, y hasta se conoce que ha tenido el nombramiento de procurador de Iliria por parte de ni más ni menos que el emperador Trajano, y aunque está en duda, también se lo asocia con la figura de Adriano. Esto, ya les digo, es una información biográfica que tenemos un poco dudosa. En todo caso, reitero, para lo que me interesa es como para poner el foco en el contexto en el que escribe Plutarco su obra. Paso de diapositiva, lo menciono por si espero que se esté viendo, dado que yo no veo la pantalla. Decía entonces que yo voy a hablar de educación, pero teniendo en cuenta la influencia platónica, y bueno, lo ilustro de este modo, pero voy a pensarlo esto en dos elementos para tenerlos presentes en el resto de la investigación. Por un lado, el denominado eclecticismo filosófico, que es algo que han estudiado autores como Dillon, Derry, a la hora de hablar de este platonismo medio, este platonismo de los primeros siglos del imperio. Y por otro lado, ya lo había adelantado en la presentación cuando hablé del contexto, hay que tener en cuenta a la hora de analizar la figura de Platón en Plutarco a la segunda sofística y a la actitud de los intelectuales de la segunda sofística. Brevemente, ya les digo, es una mera introducción. Respecto del eclecticismo filosófico, lo que me gustaría por lo menos que tengamos en claro es que nosotros vamos a encontrar a un Plutarco que se inscribe en la tradición platónica. Él mismo se reconoce platónico, reconoce en Platón a un maestro, pero este platonismo va a estar mechado con elementos de aristotelismo, de estoicismo, de epicureísmo e incluso las ideas propias de Plutarco. De hecho, lo vamos a ver ahora cuando hablemos del tema de la educación, vamos a ver acá cómo se aparta también con sus propias ideas de Platón. Entonces, insisto, esto hay que tenerlo presente porque vamos a hablar de platonismo en Plutarco, pero sin descartar el hecho de que tiene también una aproximación propia a las ideas
del filósofo. Y por otro lado, y no menos importante, y van a ver que yo voy a retomar esto en las conclusiones, tenemos que pensar entonces que Plutarco es un intelectual de esta denominada segunda sofística. Se llama segunda sofística en relación a la primera sofística, que sería la de la de Atenas del siglo V, porque efectivamente este es un movimiento que podríamos denominar a grandes rasgos un movimiento intelectual, enfocado particularmente en la oratoria y en la retórica, de ahí lo de la sofística, pero también para la literatura en general y para el pensamiento de estos escritores del imperio también en general, que le interesa recuperar en sus reflexiones y en sus textos al pasado griego, tanto el de la Atenas clásica como en general, o sea, remontándose incluso a Homero, este pasado griego que se lo ve como un modelo que es digno de orgullo, y estos autores, que son primordialmente autores griegos, que escriben en griego y se identifican como griegos, se inscriben en esta tradición. Entonces ven que acá Platón va a estar en esta línea que se traza desde época clásica hasta época imperial. Y sobre todo lo que tenemos que pensar en relación con esto es que esta apuesta de los escritores griegos por retomar este pasado ilustre está en relación también con afianzar la propia identidad griega en un contexto de poderío romano para justamente ganar legitimidad. Nosotros recién hablábamos de cómo Plutarco, por ejemplo, había sido funcionario y se codeaba con miembros de la élite en el poder. Entonces hay también una relación a nivel político en la medida en que estos intelectuales de la segunda sofística, de los cuales Plutarco va a ser entonces un exponente, son representantes de una paideia, entendida de manera general en la idea de cultura, pero también en la idea restrictiva de la que, por ejemplo, vamos a hablar en esta ponencia, que es en relación a que ellos mismos también, como intelectuales griegos, se van a erigir como modelos de lo que es griego y como maestros de lo que es griego en contexto romano. Yendo ahora entonces a el tema particular del que voy a hablar, que es la educación en Plutarco, ya les digo, tomando como eje acá a Platón, voy a tomar, por una cuestión obviamente de recorte, dos textos que van a ver de todas formas que al principio pueden parecer un tanto disímiles, pero van a ver que tienen una fuerte relación, que es por un lado un tratado de Moralia, denominado De Audiendis Poetis, y por otro lado una biografía, la biografía de Dion de Siracusa. ¿Por qué? Porque justamente en este De Audiendis Poetis es un tratado en realidad más de carácter en la línea de los consejos. Plutarco tiene un amigo que le va a pedir consejos respecto de cómo educar a los jóvenes, y justamente el tema va a virar en relación a cómo se debe escuchar a los poetas en la instrucción de los jóvenes, cómo incorporar a la poesía en la instrucción de los jóvenes. Plutarco va a dar mayor énfasis justamente a la educación filosófica, entonces ahí va a venir también lo interesante, la relación entre la poética y la filosofía. Y entonces De Audiendis Poetis me va a permitir a mí trabajar con la figura de Platón en tanto intertexto. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de ideas que las vamos a ver ahora a continuación, que Plutarco justamente toma sobre todo de República, de estas apreciaciones de Platón en República respecto de los poetas y del lugar de los poetas en su República. Y por otro lado, decíamos que vamos a trabajar en relación comparativa con este otro texto a una biografía, que es la vida de Dion, de Siracusa, porque acá lo vamos a tener a Platón como personaje. Platón en sus viajes a Siracusa, donde va a ser el maestro de Dionisio II, ahora lo vamos a ver, donde él va a querer aplicar esta idea del rey filósofo. ¿Y qué va a pasar acá? Entonces, bueno, lo vamos a tener al personaje Platón, a Platón como personaje. Entonces, por eso me interesaba poner en diálogo estos dos textos en relación a la educación. Primero, las ideas sobre estos temas, en el caso de Audiendis Poetis, y por otro lado, en el caso de un Platón ya como personaje. Entonces, comienzo con De Audiendis Poetis. Decía previamente que este es un tratado en el que, por el prólogo, nos enteramos de que Plutarco tiene un amigo llamado Marco Sedacio, que tiene un hijo que tiene una edad
muy parecida a la de un hijo del propio Plutarco, y entonces a Plutarco se le consulta respecto de cómo educar a los jóvenes, en donde ya les digo, el tema va a estar especificado luego en la instrucción filosófica en relación con la poesía. Lo que vamos a ver acá es justamente que a Plutarco se pone acá del lado de la filosofía. A él lo que le va a interesar justamente es la instrucción filosófica, pero vamos a ver que hay algunos peligros que va a encontrar Plutarco justamente en relación al estudio de la filosofía y la poesía. Les voy a leer acá lo que yo denomino algo así como el diagnóstico que establece Plutarco en relación a la temática de la educación. O sea, ¿cuál es el problema de la juventud en torno a cómo ser instruidos? Entonces, les leo rápidamente también para que se vayan metiendo en el estilo de Plutarco. Dice el autor: es evidente para nosotros que, de las cosas dichas en la filosofía, los muy jóvenes se complacen más con las que no parecen filosóficas, ni dichas con seriedad, y se ofrecen a ellas sumisos y dóciles, pues se entusiasman al repasar no solo las fábulas de Esopo y los relatos poéticos, sino también el Arabis de Heraclides y el Licón de Aristón y las doctrinas sobre las almas mezcladas con relatos mitológicos. Entonces, ven acá ya esta idea de que el diagnóstico que hace Plutarco es que los jóvenes parecen no interesarse en la filosofía y que en cambio se entusiasman. Fíjense que acá ya hay una idea de la que después voy a hablar, que es este entusiasmo, este placer que encuentran los jóvenes en lo poético, y que en todo caso las doctrinas sobre las almas, que por ejemplo es un tema filosófico, interesa en la medida en la que está en relación con lo poético. Y entonces yo les decía, dado que lo que advierte Plutarco es justamente una inclinación de los jóvenes por la poética, va a tratar de indagar algo respecto de la poesía y va a encontrarse con tres problemas. O sea, en realidad son muchos más. Yo voy a resumirlo a grandes rasgos en tres problemas por cuestiones de organización, pero que me sirven también para comparar con la doctrina platónica. El primer problema que desvela a Plutarco es que los poetas mienten. Entonces, bueno, los jóvenes se acercan a la poesía y la poesía les miente. Luego, el problema de la mímesis, acá ya les está resonando Platón. Y en tercer lugar, y también, bueno, más tarde marcado también en la filosofía platónica, el problema de los efectos emocionales de la poesía. Entonces, vamos ahora a desglosar, ya les digo, estas tres ejes que me propongo revisar. Respecto del problema de que los poetas mienten, voy a pasar a leerles rápidamente estas citas. Primero dice Plutarco: introduzcamos en la poesía a los jóvenes sin que tengan nada que tanto les preocupe y esté a su alcance como aquello de que mucho mienten los poetas, unas veces intencionalmente, otras sin quererlo. Mienten intencionalmente porque por placer y agrado para el oído, lo que la mayoría persigue, consideran que la verdad es más dura que la mentira, pues aquella, al surgir de los hechos, aunque tenga una consecuencia desagradable, no cambia, pero lo inventado por la palabra se desplaza muy fácilmente y se vuelve desde lo triste hacia lo más agradable. Les marco en griego también en negrita los términos importantes, por si les sirve para ir siguiéndolo, pero está esta idea entonces de que la poesía lo que hace es justamente mentir. Y hay dos tipos de mentiras, ¿no?, que ejercen los poetas. Una intencional, que está en relación con algo que les interesa a los poetas, que es captar a su público. Y entonces lo captan a través de justamente de recursos que llevan al agrado, ¿no?, al placer. Y que esto también, bueno, por eso agrada, porque la realidad puede ser dura. Con la verdad cambiamos esa realidad. Con la poesía, con la palabra, cambiamos esa realidad, ¿no? Y acá en la siguiente cita, fíjense que se queda bastante clara esa idea de por qué los poetas usan estas invenciones, donde dice: es evidente para cualquiera que esto, les puse ahí entre corchetes, se está refiriendo a un argumento de una tragedia de Esquilo, es un mito y una invención para placer o estupor del que escucha. Entonces, hay algo de atraer a ese público, de generar algo en ese público para captarlo, y es una invención a propósito. Pero habíamos dicho también que había otro tipo de mentira, que es la mentira que es
no intencional, que está en relación con que los poetas mienten porque son ignorantes. Entonces, ¿qué dice acá? Esto se dice ya según opinión y creencia de ellos, o sea, de los poetas, quienes expresan y comparten con nosotros el engaño y la ignorancia que tienen acerca de los dioses. Entonces, ven acá las dos posturas, y efectivamente yo no les voy a traer el texto de Platón para no abrumarlos con tantas citas, pero les pongo acá algunas referencias del texto de República, en donde efectivamente tenemos esta postura de Platón, quien expulsa a los poetas de su República, efectivamente, por ejemplo, por estas mentiras que ejercen y que son perjudiciales para aquellos que las escuchan, ¿sí? Por ejemplo, una de las mentiras más graves son las mentiras que cuentan respecto de los dioses, ¿no? Si pasamos a la siguiente consideración, que decíamos que era el problema de la mímesis. Les leo rápidamente es un pasajecito solamente del texto de Plutarco. Dice, pero más bien debe pensar el joven que la poesía es imitación de caracteres, vidas y hombres no perfectos ni puros, ni por completo irreprochables, sino mezclados con pasiones, opiniones mentirosas e ignorancia. Entonces acá tenemos el concepto de mímesis en la medida en la que el problema de la mímesis es un problema de representación, es decir, nos engaña, la mímesis también nos engaña. Y por supuesto, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista platónico, Platón tiene dos cosas, podría haber una tercera, pero para lo que nos interesa ahora, tenemos por un lado la mímesis desde el punto de vista estético, es decir, la mímesis en tanto distorsión, pero también el problema ontológico, porque justamente Platón plantea la idea de que la mímesis es una imitación en segundo grado. Si nosotros consideramos al mundo inteligible y al mundo sensible, en la medida en que la mímesis es copia del mundo sensible, que a su vez es una copia del inteligible, estaríamos en un tercer grado de apartamiento respecto de lo verdadero, de lo que del toón, de lo que verdaderamente importa, diciéndolo rápido, y por ende esta mímesis no aporta conocimiento, no nos aporta a la verdad, no nos hace llegar a la verdad. Entonces observamos acá de nuevo, les pongo, ya les digo, para no abrumarlos, les pongo los pasajes, si después los quieren referenciar, de cómo el arte mimético, de acuerdo con Platón, se aleja de la verdad. Y es un poco en la misma línea en la que lo presenta Plutarco. Siguiendo entonces con el tercer y último ítem que yo les propongo para leer las resonancias platónicas en la obra de Plutarco, que son los efectos emocionales de la poesía. Acá les muestro a grandes rasgos, son para no poner tanta cita, les pongo los términos básicos con los que Plutarco refiere cómo lo que hace la poesía es generar en quienes la escuchan deleite, toterpnon o haris o hedoné o hedus, o sea, lo agradable, lo placentero. Y estos efectos, a su vez, en la medida en la que son placenteros, también puede llevar a cierto adormecimiento, cierto parálisis de justamente el receptor. Esto Plutarco lo expresa a través de algunos términos de los que resumí. Hay muchos más en el texto, por ejemplo, la ecplexis, como el estupor, tarajé, como la perturbación. Entonces, esto ya es perjudicial, y hay otro concepto que está en relación con el exceso, que es asociado con la hubris, exubritzen, en la medida en que también, si uno escucha determinadas cosas de la poesía, exalta mis pasiones. Y recordemos que, bueno, acá les pongo ya las citas de República. Esto es algo que también Platón comenta, ¿no? Esta idea de cómo la poesía puede exaltar nuestras pasiones, y esto lo que hace en definitiva, resumidamente, es dañar la parte racional del alma, de acuerdo con Platón, de lo que efectivamente vemos que Plutarco también toma. Y acá, por último, en relación a De Audiendis Poetis, voy a agregar una última consideración que justamente es interesante, porque esto no es lo que está en Platón. Acá es donde Plutarco, como decíamos en este criticismo también, se va a apartar de Platón, y es el hecho de que lo que hace Plutarco es proponer una recepción crítica de la poesía. ¿Qué dijimos que hacía Platón? Expulsa a los poetas. ¿Qué es lo que va a hacer Plutarco? Acuérdense de ese diagnóstico que había hecho al principio, donde había dicho que los jóvenes están embelesados con la poesía, y entonces
ante esta situación que no se puede evitar, lo que considera es que lo que hay que hacer es aprender a leerla. En lugar de alejarla, hay que aprender a leerla y hay que darles a los jóvenes las herramientas para ganar cierta autonomía. Les pongo esta palabra, es una palabra moderna, no está por supuesto en la obra de Plutarco, pero hay muchos autores de hecho que han trabajado la propuesta de Plutarco en relación a algunas teorías modernas de la recepción. Y entonces vuelvo, acá hay algo de proponer que el joven que se nutra de la poesía aprenda de ella a sacar lo bueno. Entonces ahí es donde estaría esta idea de la autonomía. Les leo las dos primeras citas de acá para que vean cómo arma Plutarco someramente su exposición, su argumentación. Él dice, puesto que tal vez no es posible ni provechoso separar de la poesía a un joven de la misma edad que tiene ahora Misoclaro y Tucleandro, era el hijo de él y el hijo de Marco Sedacio, vigélemoslos muy bien, pues están más necesitados de dirección en las lecturas que en los caminos. Entonces, primero, ante lo que no se puede evitar, bueno, hay que primero vigilarlos y después, ¿qué dice? Preparemos al joven desde el principio para tener siempre resonando en sus oídos que en el arte poético no hay en absoluto algo que se preocupe por la verdad y que la verdad acerca de esto es algo muy difícil de comprender y difícil de entender. Entonces, primero tienen que estar preparados los jóvenes. ¿Para qué? Para después ser ellos mismos los que ejerzan esa lectura con las propias herramientas. Esta última frase que cito es una frase muy linda metafóricamente, pero van a ver que es muy elocuente en relación a lo que propone Plutarco. Él dice, en efecto, la abeja naturalmente encuentra en las flores más amargas y en los espinos más ásperos la miel más delicada y útil. Y los jóvenes, si son nutridos rectamente en la poesía, aprenderán de una forma u otra a extraer algo útil y provechoso, incluso de la que admite la sospecha de vileza o inconveniencia. Entonces, ¿qué propone Plutarco? De nuevo no les voy a citar los pasajes, pero les voy poniendo algunos verbos, los que me parecieron más relevantes, que el joven tiene que ejercer acciones cuando lee poesía para justamente aprovechar lo bueno entre lo malo. ¿A qué se refiere con lo bueno entre lo malo? A lo filosófico, esto que decíamos al principio, mechar filosofía en la poesía. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el joven? Epimelosa Cuein, escuchar con dedicación, ¿no? Zetein, ir buscando las cosas. Antitatein o parabalein, que son términos que apuntan a que compare una cosa con otra para ejercer cierta reflexión respecto de lo que está leyendo. Ejercer, ahí les pongo dos sustantivos, la crisis, o sea, el juicio, y la epanorzosis. Insisto que hay otros términos asociados con esto, puse tal vez los más relevantes, es decir, epanorzosis, la corrección, ¿sí? Entonces, me parece que queda claro acá donde Plutarco además se aparta de Platón. Lo dejo ahí pendiente porque ahora voy a pasar entonces a la vida de Dion, pero van a ver que voy a retomar esto hacia el final de la exposición. Respecto a la vida de Dion, ustedes recuerdan la historia someramente. Platón fue llevado a Siracusa por Dion, porque, bueno, Dion había recibido la paideia de Platón y se le ocurrió que una buena idea hubiera sido que Platón fuera a su vez tutor de su sobrino, Dionisio el Joven. Esta es información que también podemos leer en la carta séptima, pero ¿cuál es el problema? Y acá lo ilustro con esa imagen, que es un grabado que se suele usar mucho para ilustrar la actitud de Dionisio el Joven ante Platón, que es lo que representa esta imagen, que es que, bueno, Dionisio el Joven era un muchacho de conducta un poco reprochable, disoluta y, por cierto, tiránica, que ese va a ser el problema en todo caso más filosófico, pero en definitiva, con estas actitudes, uno podría también establecer una comparación, que esto es una propuesta de Sofía Xenofontos, que tiene un trabajo sobre la educación en Plutarco, y ella hace una comparación entre algunos elementos que uno puede encontrar entre esta biografía y la de Alcibíades. Plutarco tiene una biografía de Alcibíades. ¿Por qué? En principio, y yo ahora me voy a quedar con esto, se podrían establecer otros paralelismos, pero lo que me va a interesar ahora es justamente en la idea de que ¿qué tenemos en la vida de Alcibíades? Tenemos a un maestro
que mejor maestro no podríamos tener, que es Sócrates, y a un discípulo como Alcibíades, que es un discípulo rebelde y más abocado a los placeres que a la vida filosófica que le propone su maestro, y que siempre va a estar huyendo del maestro, siempre se va a estar escapando de su maestro, y una vez, siempre que vuelve, el maestro es el que le da la reflexión, pero cuando se aparta vuelve a caer en una vida alejada de la filosofía. Y entonces decimos, esto lo podemos ver espejado en la relación entre Platón como maestro de Dionisio el Joven. Entonces esto yo lo tomo y a su vez me permite trabajar con otro elemento que creo que también puede aparecer, se puede comparar y que también está en la vida de Alcibíades, o por supuesto ahora no lo voy a desarrollar, que es justamente la idea de la importancia de la presencia y la cercanía del maestro para llegar a la recta paideia, a la recta formación filosófica. Entonces, les voy a traer acá algunos pasajes muy brevemente sobre la paideia de Dionisio. Ustedes recuerden además, si tienen presente la carta séptima, pero ahí son varios viajes que Platón hace a Siracusa, porque son muchas idas y vueltas, porque esta paideia es un poco fallida, y de hecho, bueno, ahí ilustro esta forma de vida de Dionisio bastante alejada de lo filosófico con esta imagen. Pero bueno, la primera frase que les pongo ahí es respecto de Dion, esto que les mencionaba antes, cómo Dion consideró importante que su sobrino Dionisio fuera educado por Platón. Entonces él dice, dice Plutarco, ¿no? En el capítulo 4, criado Dion por un tirano en costumbres vulgares, acostumbrado y hasta harto de una vida injusta y temerosa, de la servidumbre de un nuevo rico y de una molicie desconocedora de lo bello, de un modo de vida basado en los placeres y excesos, tan pronto como saboreó la razón y la filosofía que conducen a la virtud, su alma se inflamó rápidamente y, esperando por su propia disposición hacia el bien, con ingenuidad e inexperiencia, porque habíamos dicho que esto iba a fallar, esperando que Dionisio quedara igualmente persuadido por los mismos argumentos, se esforzó y logró que encontrara tiempo libre para estar con Platón y escucharlo. ¿Dónde está lo que me interesa? Sobre todo en las negritas. Lo que es importante para la paideia de Dionisio es la jolé, ese tiempo libre que tiene que dedicar con su maestro para prestarle atención. Y en la misma línea les leo la siguiente cita en el capítulo 12, donde dice: Dion tenía la esperanza, según parece, de aprovechar que Platón estuviera presente para eliminar de la tiranía lo despótico y excesivamente inmoderado y convertir a Dionisio en un gobernante equilibrado y justo. Acá aparece en griego, lo pongo ya como la forma en primera persona, este verbo paragignomai, en la idea de Platón estando presente como fundamental para que se lleve a cabo la paideia. Y les pongo una última cita, esta es una cita un poco posterior, donde se habla de Filisto. Filisto es pro-tiranía, y entonces Filisto no ve con buenos ojos la relación de Platón con Dionisio. Entonces lo que dice es que ante una reacción de Dionisio, Filisto y los suyos se apenan, porque consideraban que si a partir de una breve convivencia con Platón, Dionisio había cambiado y transformado tanto su pensamiento, con el tiempo y el trato, el poder de Platón iba a ser irresistible, invencible, podríamos decir. Entonces acá fíjense que de nuevo también hay dos términos, la sunesia y la sunusía, esta idea de el compartir con el maestro. Y lo que ya les voy llamando la atención también es que estas no son todas partes del mismo, por ejemplo, de la misma raíz etimológica, son todas palabras distintas pero que apuntan a lo mismo, esta idea de la cercanía y el compartir con el maestro. Y yendo ya, esta que les voy a leer ahora es una reflexión del propio Dionisio en el momento, esto es antes del tercer viaje de Platón a Siracusa, como les decía, fallaba la paideia, Platón se volvía a Grecia, y acá entonces esto es antes de volver a llamarlo a Platón, porque Dionisio en un momento lo extraña. Acá lo que se dice es que incluso lo extrañó tanto que en un momento, bueno, se consigue otros filósofos como para rodearse con ellos y hablar
de filosofía con ellos, y miren lo que dice ahí en 18.4, en la primera cita: se vería obligado en esta charla que tiene con estos filósofos a servirse mal de las doctrinas mal aprendidas de Platón, para Kuzmasi, Kakos, Jerezai. ¿No? Evidentemente esta distancia hacía que no funcionaba, no había incorporado esa idea. Y en la segunda cita que les pongo, fíjense lo que dice es: volvía a extrañarlo, ¿no? A Platón, y se censuraba a sí mismo por no haberlo aprovechado cuando estaba presente, ¿no? No haber escuchado bien cuántas cosas buenas enseñaba. Otro verbo, acá es paronti, aparece ahí para referirnos a este pareini, que da otra vez la idea, y fíjense que es otro término, distinto a los que hemos visto antes, asociado con esta cercanía y esta presencia como fundamental para la paideia. Y les pongo ya para cerrar un contraejemplo de esto, que es la relación que Dion, el tío de Dionisio el joven, había tenido con Platón, que había sido una paideia exitosa, y en esta cita lo que se cuenta es que, por ahí no hace falta que la lea, pero aunque sea por ahí sí ahora la negrita, eso es un pasaje en el que Dion no estaba con Platón, estaba lejos de Platón, se menciona eso, estaba en una campaña militar, rodeado de militares, pero dice que todo el mundo se admiraba porque en su modo de vestir, en el servicio que lo acompañaba y en la mesa, era tan moderado como si estuviera, y ahí estoy leyendo la negrita, como si estuviera compartiendo la mesa con Platón en la academia. Y después lo que dice además es que hasta estaba como pendiente mirando hacia la academia. ¿Y por qué me interesa esto? Porque incluso en un caso en el que hay una distancia con el maestro, esta paideia es exitosa. Y en todo caso, el maestro está ausente, pero hay una idea de evocarlo a partir de este término que aparece ahí, que es lo de compartiendo la mesa con Platón, que es susiteo, que es un verbo que lo podemos encontrar también en forma de sustantivo, los susitia, por ejemplo, espartanos, que son estas comidas comunitarias que tienden lazos de unión entre los espartanos, que aparecen, por ejemplo, en Plutarco, en la biografía de Licurgo. ¿Y por qué me interesa mencionarla? Porque justamente no hay un Platón, no hay un maestro presente, pero sí hay una evocación de su presencia en como si estuviera compartiendo la mesa. Entonces, yendo a las conclusiones, primero repaso las dos cosas que vimos, ¿no? O sea, en primer lugar, tenemos como una doble actitud respecto de la educación. En el Audiendi Poetis lo que vimos es que Plutarco propicia esta educación que está orientada a la autonomía del discípulo, obviamente siempre que se le ofrezcan estas herramientas, ¿no? Como habíamos dicho. En la vida de Dion pasa una cosa distinta, que se enfatizaba ahí, no la autonomía, la cercanía del maestro, que era lo que oficiaba como garantía de la adecuada incorporación de las enseñanzas, que, es lo que veríamos como fallido en las relaciones de Platón y Dionisio. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente lo que vemos es que lo que se valora en esta biografía es la proximidad física para lograr la paideia exitosa. ¿Y qué vimos? El contraste de Dion, que sí mantiene la influencia platónica a la distancia, pero que habíamos dicho también respecto de esto, que esa presencia aparece evocada con esta evocación de la susitía. Entonces, ¿cómo combinamos esto? Bueno, lo que yo les propongo es combinar esta doble actitud educativa pensándola, como les decía al principio, en relación al contexto imperial en el que se mueve Plutarco. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es que precisamente ante la posibilidad histórica que tiene Dionisio de ser instruidos en persona por el mismísimo Platón, no puede dejar de señalar eso como una ventaja, ¿no? La idea de aprovechar el trato cotidiano con un maestro y, por supuesto, ver con malos ojos su distanciamiento. Es lo que yo hubiera querido, en todo caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En Audiendi Poetis es otra cosa, ¿no? Es un tratado que está orientado a reflexionar sobre una problemática que está incluida en el propio contexto imperial del autor, que es la educación de los jóvenes. Y acá, claramente, no queda otro remedio que recurrir a las enseñanzas a la distancia. Y acá está justamente la mediación de los textos. Entonces, en este sentido, lo que le recomienda Plutarco a Marcos Horacio, con esta idea de la autonomía, no es otra cosa que aquello a lo que él mismo se ve obligado a hacer en virtud de la lejanía con su maestro Platón, que es entonces toma sus enseñanzas, e incluso nosotros vimos que la operación que lleva adelante Plutarco es la de apropiarse de ellas, porque hay un momento en el que incluso las toma bastante al pie de la letra, y después se aparta, ¿no? Como vimos en la parte final.
Entonces, la autonomía aconsejada por Plutarco es, en última instancia, la actitud que los eruditos de su propio tiempo, estos eruditos de la segunda sofística, que dijimos que ellos también son maestros como figuras de autoridad del momento, bueno, ellos adoptan esa misma actitud, añorando, como todos los eruditos de la segunda sofística, esa cercanía con los maestros que solo pueden recuperar a través de los textos. Así que, bueno, eso es todo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Le agradezco, doctora Anala. Le recuerdo que la sesión de preguntas va al final de